Hola, Dios te bendiga. Eh, ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Y si recién llegas a este video, suscríbete. El video de hoy va a estar muy bonito. Y quiero hablarte de algo. Quiero hablarte de algo que ya pasó. Uno de los relatos más conocidos por todo el cristianismo. Espérate, se va con la guitarra. Ahí está. Ya. Es uno de los relatos por las cuales mucha gente ha conocido al Señor. Uno de los relatos muy bonitos y hoy lo vamos a analizar y vamos a ver qué enseñanza nos deja. Porque estoy seguro de que bendecirá tu vida. Y bueno, comencemos. Esta se encuentra en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, en el versículo 22. Si tienes tu Biblia, búscala y ábrela. Busca tu Biblia. Todos conocemos el milagro de cuando se multiplicaron los panes y los pescados. Antes de seguir, quería aclarar que los panes y los pescados no se multiplicaron cuando Jesús levantó la mano o cuando Jesús oró por ellos, sino que es mucho más lógico pensar que a medida que se iban repartiendo, se iban multiplicando. Porque te imaginas levantar las manos y cuando vas a tener 5.000 pescados y 5.000 panes para 5.000 personas. No, como que no es tan lógico. Ni Jesús, porque Jesús se supone que también era hombre. Ahora, después de que toda esa gente haya comido, después de que toda esa gente comió, la Biblia relata de que sobraron bastantes cestas, sobraron bastantes cosas y que la gente se sació, se llenó. Me imagino toda esa gente llena porque repartían por canastas, por familia. Y que una vez que todos comieron, ya la gente no se quería ir. Pero Jesús, después de que todos comieron, en el capítulo 14, versículo 21, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Ahora sí, esto aquí es donde quiero llegar y este es el video de hoy. Quiero explicar un poco sobre la fe y sobre lo que quiere decir este relato. 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, Jesús, una vez que ellos hayan comido, les decía a la gente: bueno, ya comieron, muchas gracias por venir, los esperamos mañana. Los esperamos mañana, muchas gracias, chao, me despido. Sí, la Biblia dice que entre tanto que él despedía a la multitud, les daba la mano. Bueno, sí, chao, sano, sana, bueno, chao, nos vemos. Dice, pero antes de eso, Jesús le dijo a sus discípulos: métanse en la barca o el barco, a la canoa, donde sea que ellos se transportan, y dice: ustedes sigan más adelante que tanto que yo despido a la gente. Jesús amaba a la gente. Dice, despedida a la multitud, ahora sí, despedida a la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Hay cosas que Dios te quiere decir. Hay cosas por las cuales se debe orar en familia. Sí, pero también Dios quiere que ores solo. Hay muchas cosas que Dios te quiere decir y que necesitas orar solo. Jesús oró solo. Me quiero imaginar, era más lógico decirle: bueno, muchachos, ya comieron todo, vamos a agradecer a Dios, vamos a orar todo, vamos a hacer un circulito, vamos a cogernos de las manos. Y vamos a orar todo. Pero no, Jesús les dijo: vayan adelante, y una vez que ya se despierta toda, ahora me voy a orar yo solo. Ahora yo quiero que te pongas en el lugar de Jesús. Yo sé que esta predicación ya la has escuchado, pero hoy lo vamos a ver, la vamos a analizar bien. ¿Qué ganas te dan a ti o qué fuerzas tienes tú
tendríamos nosotros? Si después de haber alimentado a 5.000 personas nos quedan ganas aún de orar. Pero bueno, solo Jesús. Despedir a la multitud. Este relato también está en Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 45. Dice que después se fue al monte a orar. Ahora, acuérdate que Jesús les dijo a sus discípulos, vayan, adelántense a la otra ribera. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pero antes de ese versículo dice, Mateo capítulo 14, versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Escucha esto, Jesús les había pedido, vayan más adelante, entre tanto que yo inspiro a la multitud. Ahora, Jesús termina de orar y ve a la barca en medio del mar, azotada por olas, azotada por vientos. Yo me quiero imaginar a los discípulos ahí, y Jesús nos mandó aquí. Para esto Jesús nos pidió que nos adelantásemos, Jesús nos metió a una tormenta. Solo a Jesús se le ocurre eso. Nos metió a esto, a vientos, a olas. Dice la Biblia que la barca era azotada. ¿Han visto un mar correntoso? Dice, porque el viento les era contrario. Ahora, en Marcos dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando, caminando sobre el mar, sobre el mar. Y Mateo dice, viéndole andar mas a la cuarta vigilia vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo, un fantasma. Marcos dice que 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús es una belleza, Jesús es una belleza. Los ve a ellos que están remando con demasiada fatiga. Pedro le decía a Juan, rema más rápido, rema más duro. Y ahora Jesús viene caminando sobre el mar como bueno. Solo a Jesús se le ocurre, en serio. Solo a Jesús se le ocurre. Y dice, ahora, para variar, los discípulos ven a alguien de lejos así. Y lo ven y dicen, ¿qué es eso? Pedro, ¿qué es eso? No, un fantasma. La Biblia dice que empezaron a gritar. Yo no voy a gritar. Dice que la Biblia que empezaron a gritar diciendo, un fantasma. En Mateo capítulo 26 dice, un fantasma, y dieron voces, o sea, empezaron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hay una traducción que les dice, cálmense, más lógico, les dice, cálmense, soy yo, no temáis. Ahora, esto de aquí suena bonito, sí, suena demasiado bonito, pero quiero que te transportes hacia ese momento donde Jesús estaba ahí, donde los discípulos estaban en esa barca, así que se hundían, que venía una ola, que venía el relámpago, los vientos, que ya se hunde la barca. Y ahora, para variar, para completar la fiesta, un fantasma. Y Jesús dice, no, tranquilo, soy yo, no temáis. Pedro dice, ay, qué alivio, Qué alivio, soy yo, no temáis ya, cálmense. Es como cuando dice, me siento mal, y alguien dice, pues siéntase bien.
Solo a Jesús se le ocurre. Dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Ahora, escuchen. Y entonces le respondió Pedro. Jesús no estaba ahí al ladito de la barca. Aquí está la barca, allá está el mar, o aquí está el mar, alrededor está el mar. Ahora, Pedro le tuvo que haber gritado. Le dijo, entonces, Señor, manda que yo vaya. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay una traducción que dice que Pedro le dijo, entonces, Señor, ordena que yo vaya a ti sobre las aguas. Ya Pedro ya había visto todo ya ese día. La barca, los vientos, las olas. Un pescador, Pedro, un pescador experimentado, asustado por eso, pues no lo creo. Y ahora Pedro le dice, bueno, entonces, Señor, si tú estás aquí, entonces yo también quiero caminar. Yo también te quiero ver a ti ahí caminar sobre las aguas. Entonces Jesús le dijo, ven. Jesús le dijo, ven. Dice, y descendiendo Pedro de la barca, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Para ir a Jesús. Ahora, Marcos dice que... ¿Qué dice Marcos? Allá. Jesús también le dijo, tened ánimo, no temáis. La Biblia dice en Juan, también en Juan capítulo 6, versículo 19, el 20, le dice, soy yo, no temáis. Ok, pero Mateo es el que relata la travesía de Pedro. Que cuando la Biblia dice que entonces descendiendo Pedro de la barca para ir a Jesús, dice 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces y le dijo, Señor, sálvame. Gritó, no voy a gritar. Señor, sálvame. Más fuerte, Señor, sálvame. Yo quiero que tú entiendas algo. Seguramente has escuchado este mensaje por muchos... Oye, qué guapo. Que Jesús... seguramente has escuchado este mensaje por muchos predicadores que dice, y Pedro tuvo miedo cuando caminó sobre las aguas y que tú no tienes que tener miedo y que no sé qué cosa. Lo achacan al pobre Pedro. Pero yo quiero que tú te pongas en el lugar de Pedro. Es más, todos hemos dicho que Pedro tuvo miedo. Sí, Pedro tuvo miedo. A ver, camina tú. A las 3 de la mañana. Había una versión que dice que eso pasó a las 3 de la mañana, cuando dijo cerca de la cuarta vigilia. Ahora, ¿qué es lo que trato de decir? ¿Qué es lo que me trata de decir el Señor con esto? Pedro tuvo miedo al ver las olas. ¿Le dijo algo Jesús sobre las olas? ¿O que lo que tuvo miedo? ¿Será que Jesús le dijo, Pedro, no tengas miedo, ya son unas cuantas olas? Sí. Jesús no tenía miedo de eso. Pedro sí. Pero nos representa a nosotros. Pedro te representa a ti. ¿De qué? Es normal. Es normal que tú y yo, en ciertas ocasiones en nuestra vida, tengamos miedo de algo. O tengamos miedo de perder tu esposa, de perder nuestra familia. Es normal. Va a pasar. Alguien dijo, la vida duele. Y la vida duele mucho. Duele tener tantas cosas. Sentimos miedo. Somos seres humanos. Me pongo en tu lugar. Sé cómo te sientes. Jesús sabe cómo te sientes. Pedro, al ver las olas, dice, al ver las olas, tuvo miedo. Y dice, ¿dónde dice? Allá. Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él. O sea, y lo tomó. O sea, al momento de que Pedro estaba ahí, pero lo menos Jesús cogió, le dio la mano
le dijo, ven, dame la mano. Yo quiero que que le pongas mucha atención a esto. Jesús no lo retó a Pedro por el cual tuvo miedo de las olas o de los vientos. En ningún momento eso pasó. Jesús no, o el Señor o Dios no se enoja contigo al ver que tienes miedo de algo. No te preocupes. La gente te puede decir miedoso o cualquier cosa, pero cuando ellos hagan lo que tú haces, o cuando tengan el mismo miedo que tú tengas, te van a entender. Y Dios la deja pasar porque es normal. Yo quiero que te sientas tranquilo y no te sientas mal porque alguien te diga que tienes miedo de algo, o no te derrumbes por el cual la gente pueda decir de que tuviste miedo a hacer algo, o que tu negocio no funcionó, si creíste a Dios, si le creíste a Dios por algo y tal vez no pasó, entonces si no pasó, si no funcionó, déjame decirte algo, Dios no se ha enojado contigo. Dios no se ha enojado contigo, eso nunca ha pasado, eso nunca pasará. Pero dice, cuando Jesús le dio la mano, imagínate esa escena, Jesús caminando ahí, el mar y los vientos todavía seguían. Y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escucha, Pedro no podía ya caminar sobre el agua, por lo tanto Jesús lo tenía de la mano. Jesús lo tenía de la mano, agarrado. De las dos manos no lo sé, pero de una sí creo. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros creemos que Pedro estaba sentado por ahí o caminando y que Jesús lo estaba retando. Pero no, en pleno tormenta, en pleno hundimiento de Pedro, Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay una versión que dice, ¿por qué desconfiaste de mí? Pero Jesús todavía tenía su mano, todavía lo tenía agarrado. Esto es lo que quiero que empieces a analizar. En medio de la tormenta esa, del viento y las olas y los mares, Jesús lo tenía agarrado. Y mientras lo tenía agarrado, le dijo, ¿por qué dudaste de mí? Hay una versión que dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Ah, ya no le dice Pedro, ahora le dice hombre de poca fe. Ya no era el discípulo, le dice hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿O por qué desconfiaste de mí? Que dice otra versión. No relata que Pedro le haya respondido algo. ¿Cómo haber estado Pedro en ese momento? ¿Asustado, nervioso, desmayado? No lo sé. Lo que sí sé es que lógicamente, mientras Pedro estaba casi hundido, Jesús lo salvó, le tuvo de la mano, y en medio de la tormenta, Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué te hundiste? ¿Por qué no me confiaste en mí? Yo te mandé a que vayas. Dios te mandó a ti. Dios te dijo, ven, tranquilo, no pasó nada. ¿Qué es lo que quiero decir de esto? En medio de la tormenta en medio de las olas, en medio de ese momento incómodo, de ese momento de miedo, porque tenían miedo, tenían mucho miedo. Quiero que te pongas en el lugar de ellos, no en mi lugar. Quiero que mientras escuches esto te transportes a esa escena. En medio mar, la Biblia dice que estaban en medio del mar. En medio de esa escena, era como una escena muy emocionante, muy sentimental. La Biblia dice que cuando el hombre cayere, no quedará postrado, en Salmos, porque Jehová sostiene su mano. Jehová sostiene su mano. Sostiene. Dios te va a sostener. Dios te va a sostener. Él no se ha enojado contigo. Dios no ha perdido el interés en ti. Si es verdad que hemos fallado, si es verdad que hemos dudado, hemos tenido miedo, pero Dios no se enoja por el que tuviste miedo. Lo que Dios dice es, ¿por qué desconfiaste de mí? ¿O por qué no confiaste en mí? Si yo te mandé a que vengas. Ahora la Biblia dice
Al momento Jesús dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Todo eso que pasó era durante el viento. Dice que el viento les era contrario. Hay una versión que dice que las olas eran como de 3 metros. Es más que normal tener miedo ahí. ¿Qué es lo que trato de decirte? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Pedro había caminado alguna vez sobre las aguas? Nunca. Además, este mensaje no es Pedro caminó sobre las aguas, es Jesús camina sobre las aguas. Hay muchas personas que dicen, Pedro tiene miedo de caminar sobre las aguas, no sé qué cosa. Ya, pues camina tú. No tengas miedo. O si te equivocaste en algo que creías que era de Dios y no resultó, entonces no pasa nada. Porque igual el Señor te sostiene. No te faltará nada. Ahora, para terminar esto, quiero que le pongas mucha atención a esto. Si Pedro ya no podía volver a caminar sobre el agua y estaban lejos de la barca, entonces, ¿cómo dice el 32 que los dos subieron a la barca? Vete la mano. ¿Cómo dice el 32 que ellos subieron a la barca? Ellos. Si Pedro ya no podía caminar y Jesús sí, entonces lo más razonable es que Jesús lo cargó hasta la barca. Jesús lo cargó hasta la barca. Lo llevó. ¿Cómo lo habrá llevado? No lo sé, porque la Biblia dice que Jesús extendió la mano. Y Pedro no creo que Pedro solo lo habrá tomado de la mano, sino del brazo. Si yo me hundo y Jesús me extiende la mano, yo me le trepo encima. Y el Señor no se va a enojar por eso. Descansa en Él. Si tu proyecto salió mal, si tu noviazgo salió mal, si tú creías que era de Dios y no salió como esperabas, tranquilo. La Biblia dice que Él sostiene tu mano. Es más, la Biblia dice ¿cómo dice la Biblia? Allá. Que Él tiene cuidado de nosotros, en Pedro. Echando todas vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si Pedro se hundió, Jesús no lo dejó botado ahí en medio mar. Jesús lo llevó cargado. El Señor te va a cargar de nuevo a la barca. Si no te salió, Jesús te va a cargar de nuevo. Jesús te va a llevar de nuevo. Dios te va a cargar. Si lloraste por algo que pensabas que era de Dios y no era, y tal vez no pasó, o tuviste miedo, qué sé yo, el Señor va a enjugar tus lágrimas, va a secar tus lágrimas. Si sufriste por tu matrimonio y que pensabas que era de Dios, pensabas que era de un matrimonio, o tu trabajo, el Señor lo que sí te dice fue: ¿por qué desconfiaste de mí? ¿O por qué dudaste de mí? Él te va a cargar de nuevo. Pero si Pedro ya no podía caminar y Pedro ya no estaba medio desmayado ahí, si eso a mí me pasa, yo me desmayo, en serio. Yo me desmayo. Me quiero imaginar que Pedro estaba ahí guindado de la espalda del Señor. Ya, Pedro, vamos. Lo metió a la barca. La Biblia dice que le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay personas que dicen que Pedro no tenía fe para caminar el agua y no sé qué cosa. Jesús le dijo hombre de poca fe, no le dijo hombre sin fe, hombre de poca fe. Tal vez Pedro se hundió porque no usó ese poco que tenía. Y por eso fue, sí. Pero Jesús le dijo hombre de poca fe. No es que él no la tenía sí, pero poca. No es que no tenía fe, la tenía sí, pero era poca. Con ese poquito de fe se hundió, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Pedro se hundió porque se animó a caminar. Y los que nunca se animan a emprender algo
los que nunca se animan a hacer algo, esos nunca se van a hundir. Solo las personas que se animan a hacer algo son las que se equivocan. Solo se equivocan los que se animan a hacer algo, los que se animan a hacer algo. Pedro en su vida, en su bendita vida, había caminado, puesto un pie sobre el agua y sin hundirse. Eso era de loco. Pero la Biblia dice que cuando ellos subió, se calmó todo. Y yo me lo imagino a Pedro ahí, en la barca, ahí, pensativo, voy acostado y los discípulos viéndolo ahí. Pedro, casi te ahogas. Y Pedro ahí, ido todo. Si yo hubiera estado ahí, yo le hubiera preguntado a Pedro, ¿lo volverías a hacer? Estoy muy seguro que Pedro diría, aunque me vuelva a hundir. Estoy muy seguro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús no le reprochó, Jesús le aplaudió la fe. La poca que tenía se la aplaudió, porque si no hubiera sido así, lo hubiera dejado botado ahí en medio mar, que es un diario, que solo como los tiburones. Pero no pasó eso, Jesús se la aplaudió, quiero imaginar que se lo felicitó. A Jesús le agradó y a Dios le agrada. Cuando le crees en algo que ni si en tu vida te animado a hacer, a Dios le agrada. Dice, wow, este man nunca lo he hecho, pero me cree. A Dios le gusta cuando le creen. A Dios le gusta cuando alguien se anima a confiar en Él sin haber hecho algo. Es que la fe es así, la fe es caminar sin ver. Porque si vemos y caminamos, entonces no sería fe. O le cambias el término o no lo hace. No te preocupes, si Pedro tuvo miedo, nosotros también lo podemos tener. Y si te hunde, pues lo vuelves a hacer. Esa es la fe. Esa es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es más, Hebreos dice que Moisés salió de Egipto como sosteniéndose por el invisible. O sea, ¿cómo te vas a sostener o cómo vas a confiar en alguien que no veías? Sí, pero Moisés, yo me quiero poner en el lugar de Moisés. Para terminar ya esto, Moisés y Pedro tuvieron bastante similitud en que ambos se sostuvieron y que ambos caminaron por algo que no habían visto. Así que no te preocupes, Dios te va a sostener y ten fe, actúa en fe, camina en fe, que si te hunde, pues lo vuelves a intentar. Y si yo le hubiera preguntado a Pedro, Pedro me hubiera dicho, aunque me vuelva a hundir, lo vuelvo a hacer. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video. Chao.